buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a este su espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle, donde se ven los grandes temas nacionales. Y hoy tenemos nuevamente al doctor José Ramón González Chávez. Él es un especialista en el análisis político, un politólogo, es sociólogo, abogado, y tiene mucha experiencia en los temas políticos y sociales de este país. Bienvenido nuevamente, José Ramón. Muchas gracias por aceptar la invitación de Objetiva, la comunicación creativa. Y bueno, el tema que hay hoy en día es la creación de una nueva figura militar, que es la Comandancia General del Ejército Mexicano. ¿Qué significa esto de tener una Comandancia General del Ejército Mexicano? Se trata, no sé, de tener un secretario de la Defensa paralelo. ¿De qué se trata? Bueno, antes que nada, Octavio, muchas gracias por la invitación, por la nueva invitación que se me hace a participar en este espacio que cada vez va siendo más importante dentro de los medios y de los medios digitales. Y bueno, pues sí, efectivamente, el pasado 13 de agosto, que además, no sé si la gente haya reparado en esto, pero el 13 de agosto también es la misma fecha que en 1914 se sucedió la firma de los tratados de Teoloyucan. Estos tratados de Teoloyucan, ¿en qué consistían? Fíjate qué casualidad, entre comillas. Consistía en la disolución del ejército huertista, ¿verdad? Y la constitución de un nuevo ejército, el ejército constitucionalista, ¿no? Entonces, en política, como ya bien sabemos, no hay casualidades. Y esta efemérides, pues, coincide, justamente la coincidencia de esta efemérides, pues se da con estos cambios que mencionas. Y además, que son cambios que se anuncian mediáticamente, pero que aún no tienen, digamos, el soporte normativo para realizarse. Yo lo he tratado de buscar, digamos, en las leyes, en la Constitución obviamente no está, porque habría que hacer una reforma constitucional, según dice el presidente, cosa que analizaremos en un rato más, pero no la hay. Es una declaración a los medios y es un acto, digamos, no es un acto protocolario como se debería pensar, sino fue un acto mediático por el cual el Ejecutivo presenta a las Fuerzas Armadas al nuevo comandante general del Ejército y Fuerza Aérea. Y digo Ejército y Fuerza Aérea porque ahora de lo que se trata es de que haya una especie de unificación, una unificación a medias, como también lo vamos a ver, ¿no? Estoy hablando como abogado y como administrador público que soy. No me estoy metiendo a los asuntos políticos porque ya por ahí nos podemos perder. Yo quiero ceñirme estrictamente a lo que marca el derecho y la administración pública en ese sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, las Fuerzas Armadas, a pesar, además de ser, digamos, la fuerza militar del país, es una dependencia de la Administración Pública Federal y como tal también debe verse o debe hacerse ese análisis. Entonces, ahí tenemos el 13 de agosto como efemérides de los tratados de Teoloyucan. En este cargo se designa en ese acto que se celebró en el Campo Marte al general de división diplomado de Estado Mayor, ahorita te digo su nombre, es Eufemio Ibarra Flores, que además tiene, digamos, su antecedente curricular como militar y como servidor público. Es interesante para entender el contexto por el cual se da este nombramiento. Él fue jefe de la sección novena militar con sede en Acapulco, Guerrero. Esto es muy importante porque obviamente eso está relacionado con la seguridad nacional, por supuesto, pero con la cuestión
del narcotráfico. Porque además él anteriormente en la PGR había estado como encargado de director general de intercepción en la Fiscalía Especial para Atención de Delitos contra la Salud. Y además, junto con esto, en su perfil también está el de haber sido jefe de la sección de análisis y estadística de la sección séptima, operaciones contra el narcotráfico, de las propias áreas de militares y de seguridad nacional. Esto te da una idea, nos da una idea del perfil del general Ibarra y en el contexto de su nombramiento. Es decir, hay una alta carga de atención al narcotráfico o del tema del narcotráfico en la designación de un cargo que aparentemente, según lo que se puede derivar de las declaraciones, porque simplemente se emitió un boletín y no hay más, ¿eh? Si tú te pones a buscar en las redes, pues no hay más, o sea, formalmente hablando, quiero decir, ¿no? Entonces, tendría que haber una reforma al reglamento de la Sedena, ¿no? por O supuesto, incluso a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, ¿no? por supuesto, en primer lugar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque ahí vienen pues los organismos que integran cada dependencia, ¿verdad? Sobre todo este tipo de órganos nuevos que afectan precisamente a la administración pública del ejército, ¿verdad? Y luego tanto a la ley orgánica del ejército y a su reglamento interior, cosa que hasta el momento no ha sucedido. El presidente en su declaración, en ese acto, dijo que el nombramiento se daba en el marco de unas próximas reformas constitucionales que iba a haber en la materia, pues para dotar, digamos, de sustento jurídico a esta situación. Lo que pasa es que yo me tomé la tarea de revisar la Constitución, mi querido Octavio, y no hay necesidad de hacer ninguna reforma constitucional en la materia, porque hablando de Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, hay 19 referencias en la Constitución y en ninguna de ellas se habla de la necesidad o de la restricción para que el Ejecutivo pueda modificar la organización, la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Pues porque él es el Ejecutivo y él es el encargado de la Administración Pública Federal, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica, ¿verdad?, de la materia. Entonces, en ese sentido, él puede transformar las dependencias y entidades de la administración pública, ¿verdad?, de acuerdo a la normatividad propia de cada una de estas dependencias, ¿no? Entonces, para empezar, número uno, no hay necesidad de reformas constitucionales, a pesar de lo que comentó el presidente en ese acto, pero sí habría necesidad de hacer las modificaciones a las leyes y reglamentos que están alrededor de la actividad del Ejército y Fuerza Aérea, cosa que no se ha realizado. Entonces, ¿cómo vas a hacer un nombramiento en un cargo que legalmente no existe? Ese es, como administrador público y como abogado, es la primera pregunta que me hago, ¿verdad? Porque no basta con una declaración pública ni con un acto, digamos, formal militar para que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿en base a qué? Fíjate esto, y esto es muy delicado por las funciones que va a tener, que ahorita vamos a entrar en ese tema. Esto es muy delicado porque se está dando un nombramiento sin fundamento legal. ¿Esto qué riesgo trae? Pues de que algún acto de autoridad realizada por esa área, por esa unidad administrativa, la Comandancia General del Ejército, pueda ser demandada, digamos, en un caso de conflicto jurídico, de inconstitucionalidad o de ejercicio indebido de atribuciones porque no las tiene. No solamente el que haga un acto de autoridad contrario a la Constitución y las leyes, sino porque simplemente no está fundada esa actividad
en atribuciones derivadas de la ley. Entonces, bueno, eso es muy grave. Es muy grave en términos jurídicos. En términos políticos quizás se pueda entender, pero en términos jurídicos y de administración pública, no. Entonces, hasta ahí, digamos, este contexto que yo creo que es importante tener para comprender en su dimensión, pues, el alcance de del intento o de la pretensión de crear esta nueva área del ejército, independientemente, repito, de las funciones que podríamos analizar pues, en un momento más. ¿Y tú cuál crees que sean esas funciones? Tú hablas de que tiene un perfil eminentemente de combate al narcotráfico. ¿Crees que vaya a haber un cambio de la política del presidente de dejar a un lado lo de los abrazos y no balazos para tener una fuerza o una mayor presencia militar en el combate al narcotráfico? Mira, yo hablo del perfil del general, no del perfil de la comandancia. Es decir, el perfil del general está orientado a esa área, a la cuestión narcotráfico, combate al crimen organizado, narcóticos, etcétera, y la administración militar. Él hizo la licenciatura y la maestría en administración militar. Entonces, bueno, él tiene una formación como administrador público militar. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita vamos a ver cuáles son las funciones que yo he extraído de las declaraciones y el boletín que interpretaron diversos medios de lo que se dijo tanto por el Ejecutivo Federal como por el Secretario de la Defensa y el nuevo comandante. No están en ningún documento legal hasta este momento. Eso es, te digo, eso es grave, ¿no? Es grave porque se le está dando el nombramiento de un cargo a una persona cuya institución que se pretende él coordinar o comandar no existe legalmente. Entonces, eso es grave. A ver, pero ¿qué objetivos pretende esta comandancia general? Repito, a partir de lo que he podido lograr hemerográficamente hablando, porque no hay más de dónde agarrarse ahorita. Bien. Primero, contar con una dependencia moderna y eficaz. Bueno, pues ¿qué dependencia de la administración pública no pretende eso? Eso no es nada, digamos, específico para esta comandancia. Sin embargo, fíjate, en lo particular, ¿cuáles serían sus tareas específicas? Esto es importante, unificar y homologar el sistema educativo militar, dotándolo de una ruta profesional, dice el boletín, para el ejercicio del ejército y fuerza aérea, incluyendo lo que pretenden generar, que es un doctorado en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de la Defensa. Bueno, unificar el sistema educativo militar, bueno, pues es una actividad ahí sí que sería específica de esta nueva comandancia. Como resultado de este ejercicio, pues también se habla de generar una doctrina o fortalecer la doctrina militar, que hasta este momento no la hay. Los análisis que se han hecho doctrinales al respecto, en su gran mayoría han sido producto de investigadores civiles, pero no hay una investigación, digamos, académica, militar, de carácter institucional, que yo lo quiero entender, que eso es lo que se pretende en términos, digamos, académicos, ¿no? Pero en términos administrativos dicen que la comandancia se crea para optimizar el funcionamiento de diferentes organismos de la Secretaría de la Defensa, para atender asuntos de administración pública federal, separando estos asuntos administrativos, digamos, de los asuntos específicamente dedicados al ámbito militar. Es decir, separar lo militar de lo administrativo dentro de la Secretaría y de las Fuerzas Armadas en general. Actualizar, esto se me hace muy interesante, porque dice actualizar la división territorial conforme a las necesidades operativas y de creación de nuevas unidades. Bueno, hasta donde yo entiendo, la cuestión de carácter territorial y la división territorial
es facultad del Congreso a través de la Constitución, no a través de una dependencia. Lo que quizás se refiere al boletín y el comandante, el nuevo comandante, es a hacer una redistribución territorial de las Fuerzas Armadas, es decir, las secciones militares, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues volverlas a diseñar, hacer una reconstrucción del mapa administrativo militar, ¿no? En el territorio nacional. Bueno, eso para relaciones estratégicas y tácticas me parece, pues, entendible, ¿no? Que de acuerdo a la nueva circunstancia haya que reorganizar al ejército en diferentes zonas a las que actualmente existen, ¿no? Y eso sí, bueno, pues tendría que también que ser a través de instrumentos jurídicos y administrativos, ¿no? Pero basados, obviamente, en la sustentabilidad jurídica de la comandancia, es decir, que haya leyes que le den fundamento a la comandancia, que leyes que actualmente no existen. No existen. Otra cosa importante, fungir como auxiliar inmediato del alto mando. Hijo, esta atribución se me hace muy amplia, muy abstracta y hasta cierto punto, pues, ambigua, porque pues permitiría todo y nada, ¿verdad? ¿Qué significa ser auxiliar inmediato del alto mando? ¿Significaría ser su sustituto para ciertos efectos? ¿Significaría ser simplemente su ayudante? ¿Qué significa auxiliar inmediato del alto mando? Luego, transmitir las disposiciones que se giren a las comandancias del Ejército y Fuerza Aérea y verificar su cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el único puente de comunicación entre las comandancias y la Secretaría de la Defensa es el comandante, ya no es el secretario de la Defensa. Esto a mí también me parece, pues, digno de ser analizado, cuando menos, ¿verdad? Porque a simple vista, pues, sorprende, ¿no? También otro de las atribuciones que supuestamente le serán conferidas a esta comandancia es de administrar y optimizar, modernizar los recursos del Ejército y Fuerza Aérea, es decir, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y equipamiento militar. Esto también es digno de, digamos, de analizarse, de reflexionarse al respecto, porque, te digo, pues, planteadas en los términos que te estoy comentando, pues da pie a muchas cosas, ¿no? Sí, y además, pues deja en indefinición, pues, muchos aspectos que deberían ser muy transparentes, ¿no? Hablando también de la transparencia, la Comandancia General va a atender todos los asuntos de transparencia del Ejército y Fuerza Aérea. Esto pues, es una actividad de carácter administrativo, pero de carácter sustantivo en cuanto a la solicitud de requerimientos de información, digamos, externa, de parte de cualquier actuación que tenga el Ejército y la Fuerza Aérea, cosa que es también delicado, porque supone, o quiero suponer, que digamos, el otorgamiento de información institucional pues, debe ser una actividad propia de la Secretaría, del Secretario de la Defensa, o de la oficina del Secretario de la Defensa. No de una comandancia que es un órgano simplemente auxiliar, como lo dicen acá. ¿Qué otra cosa como tarea específica? Algo bien importante que se me estaba pasando. La Comandancia General del Ejército actualmente, o lo que se pretende, es que sea el que lleve las relaciones bilaterales y multilaterales de las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cuestión de carácter exterior, de relaciones exteriores del Ejército ante los demás países y las demás Fuerzas Armadas de los demás países va a estar a cargo de la Comandancia General. Ya ni siquiera del Secretario de la Defensa y menos aún del Secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, la Comandancia General se convierte en una especie de Secretaría de Relaciones Exteriores para efectos militares.
esto pues también es digno de reflexión porque pues esos alcances y la forma en su caso que tendría de coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal y sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores, me parece pues muy delicado porque es una cuestión, las relaciones exteriores son cuestiones de seguridad nacional y son cuestiones de soberanía, ¿verdad? De un aspecto fundamental de la soberanía que es la soberanía exterior. Eh, Otra cosa importante es de que el Estado Mayor permanece tal como está en sus funciones, pero mantendrán también tanto el ejército como la Fuerza Aérea sus propios estados mayores. Sin embargo, la comandancia va a ser una especie de elemento unificador de estos estados mayores, cosa que también pues, es muy delicado porque pues, es un poder muy grande el que tendría la comandancia general al momento de coordinar las actividades de Estado Mayor, tanto de la Secretaría de la Defensa como de las Fuerzas Armadas, y en qué términos, ¿verdad? Eh, bueno, hay muchas otras cosas más, pero creo que, pues esto ya con esto que te acabo de decir, pues caray, hay un menú pues muy amplio, ¿verdad? De temas Claro, que se tienen que revisar y profundizar. claro. Estamos platicando con el doctor José Ramón González Chávez. José Ramón, te quería preguntar, hay experiencias similares en el mundo, creo, de estas comandancias. ¿Cómo ha funcionado en el mundo? Y si no hay, bueno, sabemos que nuestro ejército es muy institucional, difícilmente en el siglo XXI, creo yo, se pudiera dar un golpe de Estado en México. Creo que esa tradición se sepultó en la primera mitad del siglo XX. En el siglo XIX sí fue impresionante las azonadas militares, pero no hay un riesgo. Comentaba alguien, por ejemplo, que en Chile Pinochet tenía este cargo. Si no hay un riesgo de que esta superestructura o supraestructura militar, donde casi anula la presencia del secretario de la Defensa, ¿no hay algún riesgo de inestabilidad política hacia futuro? Pues mira, de los precedentes que hay, pues sí está el caso de Chile, ¿no? Donde Pinochet era el comandante general de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay que entender en su contexto esta situación porque Chile es un país unitario, no es un país federal. Entonces tiene una conformación diferente, ¿no? Y además las Fuerzas Armadas en Chile pues también han tenido, digamos, un papel pues peculiar de acuerdo a pues cómo es Chile, ¿verdad? Y ha sido su historia, ¿no? Tú sabes muy bien que Chile también tiene un pasado, digamos, en donde ha habido varios golpes de Estado, varios, digamos, gobiernos autoritarios, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues el caso de Pinochet pues, fue un caso paradigmático en la propia historia de Chile, ¿no? Eh, pero no hay que ir tan lejos. Acuérdate que en la época de la Revolución, Madero hizo ese mismo nombramiento a Victoriano Huerta, que además de ser el jefe del ejército, pues era el jefe y comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Al margen de la Constitución, ¿verdad? Que se declaró, digamos, suspendida, si no extinta, suspendida la Constitución, lo que provocó pues el levantamiento de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, porfirista en esas épocas, ¿no? En contra de Victoriano Huerta, por ser un jefe militar, digamos, espurio, y entonces proclamar la revolución o la guerra en contra de él y las fuerzas oficiales, ¿ah? Para restablecer la constitución que se había suspendido. Pues por eso se llamaba ejército constitucionalista, ¿verdad? Porque su función era restablecer la constitución que había sido pisoteada y suspendida por el golpe de Estado, ¿no? Entonces, caramba, pues no hay que ir tan lejos a buscar en otros países, sino echarse un clavado a la historia de la Revolución Mexicana y cómo fue realmente que empezó esta revolución. La revolución
política empezó con, bueno, pues con Flores Magón, por supuesto, los hermanos Flores Magón, formalmente con Madero al momento de ser, de llevarse el fraude electoral de 1910, pero militarmente con Carranza, a través del levantamiento del ejército constitucionalista, ¿no? Contra el ejército oficial. Pues los tratados de Teoloyucan precisamente son para eso, para disolver el ejército oficial y en su lugar establecer el ejército constitucionalista de Carranza. Por eso te decía que esa efemérides del 13 de agosto no es de gratis. No se escogió al azar esa fecha para poder hacer este nombramiento, cosa que me parece todavía más delicado, porque atrás de eso, pues entonces hay un acto de una especie de perversión, ¿verdad? De asemejar lo que sucedió con el ejército constitucionalista a lo que sucede con el ejército en la actualidad, como si el ejército fuera el ejército de los neoliberales y fifís, ¿no? Cuando tú, como bien dices, el ejército siempre ha mantenido una cuestión de institucionalidad, pero en aras de esa institucionalidad, si hay un escenario de ingobernabilidad en México, entonces el escenario de institucionalidad sería contextualizado de una manera muy distinta y podría haber, si no un golpe de Estado, cuando menos una intervención directa del ejército para el restablecimiento de las instituciones. Entonces, aguas, ¿no? Digo, caray, pues hay muchos especialistas también en estos temas de seguridad nacional y ejército que ya lo han comentado, ¿no? Claro. Pero yo creo que el presidente seguramente saldrá avante con estas reformas que esperamos, como tú bien dices, no necesariamente una reforma constitucional, pero sí las modificaciones a la ley orgánica y al reglamento interior de la Sedena. Entonces, Sí, para efectos prácticos, ¿tú crees que la creación de este comandante general de alguna manera moderniza al ejército mexicano o finalmente le está restando poder y funciones al titular de la Sedena? pues mira, otra vez te repito, como abogado y como administrador público, yo no sé si lo modernice, pero sí lo modifica. Sí, a lo mejor vamos para atrás, como en la época de Huerta, ¿no? Eh, este, sí lo modifica, ¿por qué? Porque fusiona ejército y fuerza aérea, que históricamente en México también, pues habían estado separados o eran, digamos, diferentes por razones también de carácter estratégico, militar, ¿no? Y táctico militar. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el primer jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante general, fíjate lo que te estoy diciendo, el comandante general de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, él está delegando las funciones de comandante general del ejército con esta nueva comandancia. Pero si el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿qué demonios tienen que crear una comandancia general? O esto quiere decir que más bien es la oficina del presidente para fungir como comandante general de las Fuerzas Armadas. Esa puede ser otra lectura, ¿no? Entonces, unificar Fuerza Aérea y Ejército, unificar los estados mayores, no es como dijo el comandante al ser nombrado, un acto de descentralización de las Fuerzas Armadas. Yo creo que es todo lo contrario. Es un acto de centralización todavía más rigurosa que la centralización que tiene el ejército actualmente. Y luego desarrollar las funciones de relaciones exteriores del ejército y Fuerza Armada, a mí me parece también pues, una cuestión pues delicada si no se reglamenta con toda precisión y transparencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí atrás hay cosas que siguen oscuras. Digo, esta nueva área del ejército, que no creo que sea superior ni inferior, simplemente, digamos, paralela, que es peor, ¿no? En términos administrativos, a las que da la defensa, bueno, pues es digna de ser reflexionada, ¿no? Y sobre todo, si como te he dicho ya anteriormente, pues no cuenta todavía con un ordenamiento legal de base, que es por lo que se debió haber empezado.
y no al revés, ¿verdad? Primero con el nombramiento y luego con las reformas legales. Otra cosa importante también, ahí va incluido el paquete de lo que él llama, el presidente llama reformas constitucionales, que no las va a ver, ni técnica ni políticamente, porque en este momento el presidente ya no cuenta con la mayoría calificada para hacer reformas en la Constitución, pero ya en el paquete va la integración de la Guardia Nacional a este nuevo formato, ¿no? Lo que implica también el renunciar a la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional como una guardia civil, no de militares, ¿no? Y contradice lo que dijo históricamente el presidente sobre la Guardia Nacional, que debía ser una guardia civil y no militar. Entonces, ahí hay también, pues, como formas de recular lo que se había declarado históricamente por el presidente desde hace cuando menos 18 años, 20 años. Claro. Pues José Ramón González Chávez, agradecidos con que hayas dedicado tu tiempo a este espacio. Muy interesante tus observaciones y creo que sí es una llamada de atención importante y reflexionar acerca de la trascendencia que tiene este tipo de medidas, pues aparentemente tomadas en las rodillas, ¿no? Porque no existe el andamiaje jurídico que permitiera eso y bueno, ya vemos los riesgos políticos históricamente de crear estas comandancias. Sí, pues mira, el presidente es un agente de fechas, entonces yo creo que lo que pasó ahí fue la premura de la fecha que se acercaba, el 13 de agosto, para hacer esta declaración, independientemente de lo que formalmente debe hacerse, ¿no? Eso fue lo que yo creo que ha de haber sucedido. José Ramón, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, que tengas un excelente día y amigos de Gracias, Objetiva, Octavio. recuerden que tenemos una próxima cita para seguir tratando los temas nacionales. Que tengan un excelente día. Buen día, José Ramón. Buen día, hasta luego. Hasta luego.